Bienvenidos a Z Critica, el espacio donde el cine se analiza más allá de la superficie. Hoy tenemos una película que ha generado mucha conversación desde su estreno, SWAP 2026. No es solo otra historia sobre intercambio de cuerpos, es una propuesta que intenta profundizar en la identidad, la empatía y las decisiones que definen quiénes somos realmente. En este video, vamos a explorar qué hace que esta película sea diferente, cómo maneja su narrativa y si realmente logra conectar con el espectador a nivel emocional. También hablaremos de sus puntos fuertes, sus debilidades y si vale la pena tu tiempo. Así que si te gustan los análisis sinceros, directos y sin rodeos, estás en el lugar correcto. Prepárate porque este no es solo un review, es una mirada completa a una historia que intenta dejar huella. Esto es Z Critica y comenzamos. El final de SWAP 2026 es uno de esos cierres que invitan a la reflexión más que a ofrecer respuestas simples. A lo largo de la película, hemos visto cómo los protagonistas, dos personas con vidas completamente distintas, intercambian sus cuerpos debido a un fenómeno inexplicable que nunca termina de ser aclarado del todo. Este recurso narrativo, aunque pueda parecer fantástico, sirve como una herramienta para explorar temas profundamente humanos como la identidad, la empatía, el arrepentimiento y la posibilidad de redención. El desenlace reúne todos estos elementos en una secuencia que, lejos de ser puramente espectacular, es emocionalmente compleja y simbólica. En los minutos finales, ambos personajes han pasado por experiencias transformadoras. Al vivir en la piel del otro, han sido obligados a confrontar realidades que antes ignoraban o juzgaban superficialmente. Uno de ellos, que inicialmente llevaba una vida privilegiada pero vacía, descubre el valor de las relaciones genuinas y el peso de las responsabilidades que antes eludía. El otro, que vivía con dificultades económicas y emocionales, experimenta por primera vez el poder, pero también la soledad y la presión que conlleva. Este intercambio no solo cambia su percepción del mundo, sino también la de sí mismos. La escena clave del final ocurre cuando ambos personajes se encuentran nuevamente en el lugar donde todo comenzó. Este sitio, que puede interpretarse como simbólico, casi como un espacio liminal entre dos realidades, funciona como un punto de cierre del ciclo. Durante esta confrontación final, no hay un gran conflicto físico, sino un diálogo cargado de significado. Ambos reconocen sus errores pasados y expresan un entendimiento mutuo que antes parecía imposible. Es aquí donde la película deja claro que el verdadero intercambio no fue solo físico, sino emocional y espiritual. Uno de los aspectos más interesantes del final es que la película no ofrece una explicación científica o lógica sobre el fenómeno del intercambio. En lugar de eso, se centra en sus consecuencias. Esto sugiere que el cómo es menos importante que el por qué. El intercambio puede interpretarse como una metáfora de la necesidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro. En este sentido, el final refuerza la idea de que la empatía es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Cuando finalmente ocurre el regreso a sus cuerpos originales, la escena está cargada de ambigüedad. No hay un momento claramente definido en el que todo vuelva a la normalidad. En cambio, se presenta de manera casi silenciosa, como si fuera algo natural, inevitable. Este enfoque refuerza la idea de que el cambio real no está en el cuerpo, sino en la mente y el corazón. Aunque físicamente vuelven a ser quienes eran, internamente son personas completamente distintas. Después del intercambio final, la película muestra breves fragmentos de sus vidas posteriores. Estos momentos son sutiles pero significativos. Vemos cómo cada personaje toma decisiones diferentes a las que habría tomado al inicio de la historia. Uno intenta reparar relaciones dañadas, mientras que el otro busca construir una vida más auténtica. Estos cambios no son drásticos ni idealizados. De hecho, la película deja claro que el crecimiento personal es un proceso continuo y lleno de dificultades. El final también juega con la posibilidad de que el intercambio no haya terminado del todo. Hay pequeños detalles, miradas, gestos, recuerdos compartidos que sugieren que una parte de cada uno permanece en el otro. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede ser una insinuación de que el fenómeno podría repetirse. Por otro,
Y más importante, puede simbolizar cómo las experiencias compartidas dejan una huella permanente en quienes las viven. Otro elemento importante del desenlace es el uso del silencio y la música. A diferencia de otras películas que optan por finales grandilocuentes, Swapped elige un tono más introspectivo. La música es suave, casi melancólica, y acompaña las imágenes sin imponerse sobre ellas. Esto permite que el espectador tenga espacio para procesar lo que ha ocurrido y llegar a sus propias conclusiones. Es un final que no busca cerrar todas las puertas, sino abrir nuevas preguntas. En términos temáticos, el final subraya la idea de que nadie es completamente bueno o malo. A lo largo de la película, ambos personajes muestran aspectos positivos y negativos de su personalidad. El intercambio les permite confrontar estas contradicciones y, en cierta medida, reconciliarse con ellas. El desenlace no presenta una transformación perfecta, sino un reconocimiento honesto de sus imperfecciones. También es importante destacar cómo el final aborda el concepto de identidad. Al vivir en otro cuerpo, los personajes se ven obligados a cuestionar quiénes son realmente. Somos definidos por nuestra apariencia, nuestras circunstancias o nuestras decisiones. La película no ofrece una respuesta definitiva, pero sugiere que la identidad es algo fluido, en constante cambio. El regreso a sus cuerpos originales no significa volver a ser quienes eran, sino integrar las experiencias vividas en una nueva versión de sí mismos. El simbolismo visual en el final es particularmente notable. Elementos como espejos, reflejos y sombras se utilizan para reforzar la idea de dualidad. En varias escenas, los personajes se miran a sí mismos de manera diferente, como si vieran a un extraño. Este recurso visual subraya el conflicto interno que han experimentado y la transformación que han sufrido. El desenlace también puede interpretarse como una crítica social. Al mostrar las diferencias entre las vidas de los protagonistas, la película pone en evidencia las desigualdades que existen en la sociedad. El intercambio de cuerpos permite explorar estas diferencias de una manera directa y emocional. El final sugiere que el entendimiento entre personas de distintos contextos es posible, pero requiere un esfuerzo genuino por escuchar y comprender al otro. En última instancia, el final de Swapped no trata sobre el intercambio en sí, sino sobre lo que significa ser humano. La película utiliza un elemento fantástico para explorar verdades universales. El desenlace, con su tono reflexivo y su falta de respuestas definitivas, invita al espectador a pensar en sus propias experiencias y relaciones. Al cerrar la historia, la película deja una sensación de esperanza moderada. No todo se resuelve perfectamente, pero hay una clara indicación de crecimiento y cambio. Los personajes no han encontrado todas las respuestas, pero han dado un paso importante hacia una mayor comprensión de sí mismos y de los demás. Este tipo de final puede resultar insatisfactorio para quienes buscan una conclusión clara y definitiva. Sin embargo, su ambigüedad es precisamente lo que lo hace poderoso. Al no ofrecer todas las respuestas, la película permite que cada espectador interprete el final de acuerdo con su propia perspectiva. En conclusión, el final de Swapped 2026 es una combinación de resolución emocional y ambigüedad narrativa. A través de su enfoque en la empatía, la identidad y el crecimiento personal, la película ofrece una reflexión profunda sobre lo que significa vivir la vida de otra persona. Más que cerrar la historia, el desenlace la expande, dejando al espectador con preguntas que continúan resonando mucho después de que la pantalla se oscurece. La música de Swapped 2026 juega un papel fundamental en la construcción emocional y narrativa de la película. Más allá de ser un simple acompañamiento, el BGM, Background Music o música de fondo, funciona como un lenguaje invisible que guía al espectador a través de los conflictos internos de los personajes, sus transformaciones y los momentos más íntimos de la historia. Desde los primeros minutos, queda claro que la banda sonora está diseñada con una intención muy específica: reflejar la dualidad de las vidas intercambiadas y, al mismo tiempo, construir un puente emocional entre dos realidades completamente distintas. El compositor de la película adopta un enfoque híbrido que combina elementos orquestales tradicionales con sonidos electrónicos contemporáneos. Esta fusión no es casual, sino que responde directamente al concepto central de la película, la coexistencia de dos identidades en conflicto. Por un lado,
La orquesta aporta profundidad emocional, calidez y una sensación de humanidad. Por otro, los sintetizadores y texturas digitales representan lo extraño, lo desconocido y lo inestable del fenómeno del intercambio de cuerpos. Esta dualidad sonora se convierte en un reflejo directo de la experiencia de los protagonistas. Uno de los aspectos más interesantes del BGM es la forma en que se utilizan los leitmotifs, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas específicas. Cada protagonista tiene su propio motivo musical al inicio de la película. El personaje que proviene de un entorno privilegiado está acompañado por una melodía más estructurada, con instrumentos como el piano y las cuerdas, que transmiten control, orden y cierta rigidez emocional. En contraste, el otro personaje tiene un tema más irregular, con ritmos menos predecibles y una instrumentación más cruda, que refleja su vida caótica y llena de desafíos. A medida que avanza la historia y los personajes comienzan a vivir en el cuerpo del otro, estos motivos musicales empiezan a transformarse. No desaparecen por completo, pero se mezclan entre sí. Por ejemplo, el tema del personaje privilegiado puede aparecer con instrumentos electrónicos o con una estructura más fragmentada, sugiriendo su desconcierto al enfrentarse a una realidad que no comprende. Del mismo modo, el tema del otro personaje puede reinterpretarse con una orquesta más completa, reflejando su adaptación a un entorno completamente nuevo. Esta evolución musical es sutil pero extremadamente efectiva, ya que permite al espectador percibir el cambio interno de los personajes incluso sin necesidad de diálogo. El uso del silencio también es un componente clave de la banda sonora. En varias escenas importantes, especialmente en momentos de introspección o conflicto emocional, la música desaparece por completo. Este recurso crea un contraste que intensifica el impacto de las escenas posteriores donde la música regresa. El silencio no se siente como una ausencia, sino como una pausa necesaria que permite al espectador conectar de manera más directa con lo que está ocurriendo en pantalla. En las secuencias donde el intercambio de cuerpos se manifiesta de forma más evidente, la música adopta un tono más experimental. Se utilizan sonidos distorsionados, ecos y capas superpuestas que generan una sensación de desorientación. Estos momentos no están diseñados para ser agradables desde el punto de vista musical, sino para transmitir la incomodidad y la confusión que sienten los personajes. Es una decisión arriesgada, pero que encaja perfectamente con la naturaleza de la historia. Otro elemento destacable es el uso de instrumentos específicos para representar estados emocionales. El piano, por ejemplo, se utiliza frecuentemente en momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando los personajes reflexionan sobre sus decisiones o enfrentan las consecuencias de sus acciones. Las cuerdas, en cambio, se emplean para construir tensión emocional, especialmente en escenas donde hay conflictos interpersonales. Los sintetizadores, por su parte, aparecen en momentos de incertidumbre o cuando la narrativa se adentra en lo desconocido. La música también juega un papel importante en la construcción del ritmo de la película. En escenas más dinámicas, el BGM utiliza patrones rítmicos repetitivos que generan una sensación de movimiento constante. En contraste, en escenas más lentas, la música se vuelve más minimalista, con notas sostenidas y una estructura más abierta. Esta variación permite que la película mantenga un equilibrio entre momentos de intensidad y momentos de calma. En cuanto a las canciones incluidas en la película, estas están cuidadosamente seleccionadas para complementar la narrativa. A diferencia del BGM, que es completamente original, las canciones suelen aparecer en momentos específicos, como transiciones o escenas clave. Estas canciones no solo aportan variedad sonora, sino que también ayudan a contextualizar emocionalmente ciertas partes de la historia. Algunas de ellas tienen letras que reflejan directamente los temas de la película, como la identidad, el cambio y la búsqueda de significado. El tema principal de la película merece una mención especial. Este tema aparece en varias versiones a lo largo del film, cada una adaptada al contexto de la escena. Al inicio, se presenta de manera simple, casi incompleta, como una introducción a la historia. A medida que la trama avanza, el tema se vuelve más complejo, incorporando nuevos instrumentos y variaciones melódicas. En el final, se presenta en su forma más completa, integrando todos los elementos que se han desarrollado a lo largo de la película.
Este uso progresivo del tema principal refuerza la idea de crecimiento y transformación. La mezcla de sonido es otro aspecto crucial del BGM. La música nunca domina completamente sobre el diálogo o los efectos de sonido. En cambio, se integra de manera equilibrada, permitiendo que cada elemento tenga su espacio. En escenas más emocionales, la música puede tomar un papel más prominente, pero siempre sin eclipsar la actuación de los actores. Esta atención al detalle en la mezcla contribuye a una experiencia auditiva más inmersiva. El trabajo del compositor también se destaca por su capacidad para adaptarse a diferentes tonos dentro de la misma película. Swap no es una historia lineal en términos emocionales. Combina momentos de drama, introspección e incluso ligeros toques de humor. La música logra acompañar estos cambios de tono sin sentirse incoherente. Esto se debe en gran parte a la consistencia en el uso de ciertos elementos musicales, como los leitmotivs y la paleta sonora general. En términos de influencia, la banda sonora parece inspirarse en una variedad de estilos, desde la música clásica contemporánea hasta el ambiente electrónico. Sin embargo, no se siente como una copia de otras obras, sino como una reinterpretación que se adapta a las necesidades específicas de la película. Esta originalidad es uno de los puntos más fuertes del trabajo del compositor. El impacto emocional de la música es especialmente evidente en el final de la película. En esta parte, el BGM retoma los temas principales y los combina de una manera que refleja la reconciliación de los personajes con sus experiencias. La música no busca manipular las emociones del espectador de manera obvia, sino acompañarlas de forma orgánica. El resultado es un cierre que se siente tanto íntimo como significativo. Otro aspecto interesante es cómo la música interactúa con los elementos visuales. En varias escenas, hay una sincronización precisa entre los cambios en la música y los movimientos de cámara o la edición. Este tipo de coordinación refuerza la conexión entre lo que se ve y lo que se escucha, creando una experiencia más cohesiva. En resumen, la música de Swap 2026 es mucho más que un simple acompañamiento. Es una parte integral de la narrativa que contribuye de manera significativa al desarrollo de los personajes y a la construcción del mundo de la película. A través de su combinación de elementos orquestales y electrónicos, el uso de leitmotivs y su atención al detalle en la mezcla y la estructura, el compositor logra crear una banda sonora que no solo complementa la historia, sino que la eleva. El resultado es una experiencia auditiva rica y compleja que permanece en la mente del espectador incluso después de que la película ha terminado. La música no solo ayuda a contar la historia, sino que también invita al espectador a sentirla de una manera más profunda. En una película que trata sobre la empatía y la transformación, este enfoque musical resulta especialmente apropiado. La dirección y la escritura de Swap 2026 constituyen el núcleo creativo que define el tono, la estructura y el impacto emocional de la película. Tanto el director como el guionista o el equipo de guionistas, en caso de tratarse de una colaboración, construyen una obra que se apoya más en la exploración psicológica y emocional que en los elementos puramente narrativos del género fantástico. Aunque la premisa de intercambio de cuerpos podría haber derivado fácilmente en una comedia ligera o en un drama convencional, las decisiones creativas detrás de la dirección y el guión elevan la historia hacia un terreno más reflexivo y simbólico. El director de la película demuestra un claro interés por los personajes y sus mundos internos. Desde el inicio, la cámara no se limita a mostrar acciones, sino que busca capturar estados emocionales. Esto se logra mediante una combinación de planos cerrados, movimientos de cámara sutiles y una puesta en escena que prioriza los detalles. Por ejemplo, en varias escenas se utilizan primeros planos prolongados que permiten al espectador observar cambios mínimos en las expresiones faciales de los personajes. Este enfoque sugiere que el director confía en la capacidad del público para interpretar emociones complejas sin necesidad de explicaciones explícitas. Además, la dirección se caracteriza por un ritmo deliberado. A diferencia de otras películas con premisas similares, Swap no se apresura en desarrollar su historia. El director permite que las escenas respiren, que los silencios tengan peso y que los momentos de introspección se desarrollen con calma. Este ritmo puede resultar desafiante para algunos espectadores, pero es esencial para construir la profundidad emocional que la película busca alcanzar.
Cada pausa, cada mirada y cada gesto contribuyen a la evolución de los personajes. En términos visuales, el director utiliza una estética que refuerza los temas de dualidad e identidad. Hay un uso recurrente de espejos, reflejos y encuadres simétricos que sugieren la existencia de dos realidades paralelas. Estos recursos no son meramente decorativos, sino que están integrados en la narrativa. Por ejemplo, cuando los personajes comienzan a adaptarse a sus nuevas vidas, la composición de las escenas cambia ligeramente, reflejando su desconexión interna. Este tipo de decisiones demuestra un control preciso del lenguaje cinematográfico. La colaboración entre el director y el guionista es particularmente evidente en la coherencia temática de la película. El guión no se limita a contar una historia, sino que plantea preguntas sobre la identidad, la empatía y la naturaleza de la experiencia humana. A lo largo del film, los diálogos están cuidadosamente escritos para evitar la exposición directa. En lugar de explicar lo que sienten los personajes, el guión sugiere, insinúa y deja espacio para la interpretación. Esto se traduce en conversaciones que parecen naturales, pero que están cargadas de significado. El desarrollo de los personajes es uno de los mayores logros del guión. Cada protagonista está construido con una complicidad que evita los estereotipos. Sus motivaciones no son completamente claras al principio, pero se van revelando gradualmente a medida que avanza la historia. Este enfoque permite que el espectador forme una conexión más profunda con ellos, ya que se siente como un proceso de descubrimiento compartido. El intercambio de cuerpos actúa como un catalizador que acelera este desarrollo, obligando a los personajes a confrontar aspectos de sí mismos que habían ignorado. Otro aspecto destacado de la escritura es la estructura narrativa. La película no sigue un esquema lineal tradicional en todo momento. Aunque la historia principal avanza de manera cronológica, hay momentos en los que se incorporan recuerdos, fragmentos del pasado o incluso secuencias que pueden interpretarse como subjetivas. Estas interrupciones en la linealidad no confunden, sino que enriquecen la narrativa, ya que ofrecen una visión más completa de los personajes y sus contextos. El guión también se distingue por su manejo del tono. SWAT equilibra elementos dramáticos con momentos de ligereza sin perder coherencia. El humor, cuando aparece, es sutil y surge de las situaciones más que de chistes explícitos. Esto es especialmente evidente en las primeras etapas del intercambio, donde los personajes se enfrentan situaciones absurdas al intentar adaptarse a sus nuevas vidas. Sin embargo, incluso estos momentos tienen un trasfondo emocional que evita que la película se convierta en una simple comedia. La dirección potencia estos matices del guión mediante decisiones precisas en la puesta en escena. Por ejemplo, en las escenas más emocionales, el director opta por reducir al mínimo los elementos visuales que puedan distraer. Esto dirige la atención del espectador hacia las actuaciones y el diálogo. En contraste, en las escenas que exploran el mundo exterior de los personajes, hay una mayor riqueza visual, lo que ayuda a establecer el contraste entre sus vidas originales. La relación entre director y actores también es clave para el éxito de la película. El intercambio de cuerpos presenta un desafío particular, ya que los actores deben interpretar no solo a su propio personaje, sino también la esencia del otro. La dirección logra guiar estas interpretaciones de manera coherente, asegurando que el espectador pueda reconocer la identidad del personaje incluso cuando está en un cuerpo diferente. Esto requiere una coordinación precisa entre la dirección y el guión, ya que los gestos, la forma de hablar y las reacciones deben ser consistentes. En cuanto al proceso de escritura, se puede percibir un enfoque que prioriza la revisión y el refinamiento. El guión parece haber pasado por múltiples etapas de desarrollo, lo que se refleja en su solidez estructural y en la claridad de sus temas. No hay subtramas innecesarias ni elementos que se sientan fuera de lugar. Cada escena tiene un propósito claro, ya sea avanzar la trama o profundizar en los personajes. El director, por su parte, muestra una sensibilidad especial hacia los detalles. Esto se manifiesta en la forma en que se utilizan los espacios, la iluminación y el color. Cada entorno está diseñado para reflejar el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, los espacios asociados con una vida más estructurada pueden tener una iluminación más fría y una composición más rígida, mientras que los entornos más caóticos presentan una estética más cálida y desordenada.
Estas decisiones visuales complementan el trabajo del guión y refuerzan la narrativa. Otro elemento importante es la forma en que la dirección maneja el clímax y el desenlace. En lugar de optar por un final espectacular, la película se inclina por una resolución más íntima. Esta elección está alineada con el enfoque general del guión, que prioriza el desarrollo emocional sobre la acción. El resultado es un final que se siente coherente con el resto de la historia y que deja una impresión duradera. El guión también aborda temas universales de una manera accesible pero profunda. La idea de ponerse en el lugar del otro es algo que resuena con cualquier espectador, pero la película va más allá al explorar las implicaciones de esta experiencia. No se trata solo de entender al otro, sino de cuestionar las propias creencias y prejuicios. Esta profundidad temática es uno de los aspectos que distingue a Swap de otras películas con premisas similares. La dirección refuerza estos temas mediante un enfoque que evita el exceso de dramatización. Las emociones se presentan de manera contenida, lo que las hace más auténticas. En lugar de escenas exageradas, la película opta por momentos pequeños pero significativos. Este enfoque requiere una gran confianza en el material y en las capacidades del equipo, y demuestra una visión clara por parte del director. La película SWAP 2026 presenta una propuesta interesante dentro de un concepto que ya ha sido explorado en múltiples ocasiones: el intercambio de cuerpos. Sin embargo, lo que realmente define su valor no es la originalidad de la premisa, sino la forma en que ésta se ejecuta. Como toda obra cinematográfica, tiene tanto aspectos positivos que destacan y elevan la experiencia, como elementos negativos que pueden limitar su impacto dependiendo del tipo de espectador. Uno de los puntos más fuertes de la película es su enfoque en la profundidad emocional. A diferencia de muchas historias similares que optan por un tono ligero o cómico, SWAT decide explorar las implicaciones psicológicas del intercambio de identidades. Este enfoque permite desarrollar personajes más complejos y situaciones que invitan a la reflexión. La película no se conforma con mostrar el cambio superficial, sino que se adentra en las consecuencias internas de vivir en la piel de otra persona. Este nivel de introspección es uno de sus mayores aciertos. Relacionado con esto, el desarrollo de los personajes es otro aspecto positivo importante. Los protagonistas no son figuras planas ni estereotipadas, tienen matices, contradicciones y evoluciones claras a lo largo de la historia. Al inicio, cada uno representa una visión limitada de su propia vida y de la vida del otro. Sin embargo, a medida que experimentan el intercambio, comienzan a cuestionar sus propias creencias. Esta evolución está bien construida y se siente orgánica, lo que permite que el espectador conecte emocionalmente con ellos. La dirección también contribuye significativamente a la calidad de la película. Hay una clara intención de mantener un tono coherente y una estética que refuerza los temas principales. El uso de encuadres, iluminación y ritmo narrativo demuestra un control cuidadoso del lenguaje cinematográfico. En particular, la decisión de utilizar un ritmo pausado permite que las emociones se desarrollen de manera más natural, aunque este mismo elemento puede ser percibido de forma diferente por distintos espectadores. La música es otro punto a favor. La banda sonora acompaña la narrativa de manera efectiva, reforzando los momentos emocionales sin volverse invasiva. La combinación de elementos orquestales y electrónicos ayuda a reflejar tanto la humanidad de los personajes como la extrañeza del fenómeno que viven. Además, el uso de leitmotivs aporta coherencia a la experiencia auditiva, creando una conexión entre diferentes momentos de la película. En cuanto al guión, uno de sus mayores logros es evitar la sobreexplicación. La historia confía en la inteligencia del espectador y no intenta justificar cada detalle del intercambio de cuerpos. En lugar de centrarse en el cómo, se enfoca en el qué significa. Esto permite que la película tenga una dimensión más simbólica y abierta a la interpretación. Para muchos, esta será una cualidad positiva, ya que añade profundidad y valor artístico. Sin embargo, este mismo enfoque puede ser visto como una debilidad. Uno de los principales puntos negativos de SWAP es su falta de claridad en ciertos aspectos narrativos. Al no ofrecer explicaciones concretas sobre el fenómeno central, algunos espectadores pueden sentirse desconectados o insatisfechos. La ambigüedad
aunque intencional, no siempre funciona para todos los públicos, especialmente para aquellos que prefieren historias más estructuradas y con respuestas claras. Otro aspecto que puede generar críticas es el ritmo de la película. Aunque el desarrollo pausado permite profundizar en los personajes, también puede hacer que la narrativa se sienta lenta en ciertos momentos. Hay escenas que, aunque bien construidas, podrían haberse acortado sin perder su impacto. Este ritmo puede afectar la atención del espectador, especialmente en una época donde muchas películas optan por una edición más dinámica. La duración percibida también se ve influenciada por este ritmo. Aunque la película no necesariamente es excesivamente larga, la forma en que se distribuyen los eventos puede hacer que se sienta más extensa de lo que realmente es. Esto no significa que la historia sea innecesaria, sino que la manera en que se presenta podría haberse optimizado para mantener un mayor nivel de engagement. En términos de originalidad, SWAT enfrenta un desafío importante. El concepto de intercambio de cuerpos ha sido utilizado en numerosas ocasiones, lo que hace difícil ofrecer algo completamente nuevo. Aunque la película intenta diferenciarse a través de su enfoque más serio y reflexivo, en algunos momentos puede sentirse familiar. Esto no es necesariamente un defecto grave, pero sí puede limitar el impacto para espectadores que buscan propuestas completamente innovadoras. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios no están tan desarrollados como los protagonistas. Aunque cumplen su función dentro de la historia, no tienen la misma profundidad ni evolución. Esto puede hacer que ciertas subtramas se sientan menos relevantes o incluso desaprovechadas. Un mayor desarrollo de estos personajes habría enriquecido aún más el universo de la película. A nivel emocional, aunque la película logra momentos muy efectivos, no todos tienen el mismo impacto. Hay escenas que buscan ser profundamente conmovedoras, pero que pueden no resonar de la misma manera con todos los espectadores. Esto puede deberse a la naturaleza introspectiva de la narrativa, que requiere un cierto nivel de conexión personal para ser completamente apreciada. Por otro lado, uno de los grandes aciertos de la película es su mensaje. La forma en que aborda la empatía y la comprensión del otro es relevante y actual. En un contexto donde las diferencias sociales y personales son cada vez más visibles, SWAT propone una reflexión sobre la importancia de ponerse en el lugar del otro. Este mensaje, aunque no es nuevo, está presentado de una manera sincera y sin caer en moralismos excesivos. La cinematografía también merece reconocimiento. Hay una clara intención estética que se mantiene a lo largo de toda la película. Los colores, la composición y el uso de la luz están cuidadosamente diseñados para reflejar los estados emocionales de los personajes. Este nivel de detalle contribuye a una experiencia visual más rica y coherente. Sin embargo, en algunos momentos, esta misma estética puede sentirse demasiado controlada o estilizada. Esto puede generar una ligera desconexión, ya que la realidad presentada no siempre se siente completamente natural. Es un equilibrio delicado entre estilo y realismo, y no siempre se logra de manera perfecta. Otro aspecto positivo es la actuación. Los actores logran transmitir la complejidad de sus personajes, especialmente en las escenas donde deben interpretar la identidad del otro. Este tipo de actuación requiere un nivel de precisión y sutileza que no siempre es fácil de lograr, y en este caso, se maneja de manera convincente. En contraste, algunas decisiones narrativas pueden parecer predecibles. Aunque la película intenta ser profunda y reflexiva, ciertos momentos siguen estructuras conocidas del género. Esto no arruina la experiencia, pero sí reduce el factor sorpresa en algunos puntos clave de la historia. En resumen, SWAT 2026 es una película que destaca por su enfoque emocional, su dirección cuidada y su intención de explorar temas complejos. Sus puntos positivos incluyen un desarrollo sólido de personajes, una banda sonora efectiva, una estética coherente y un mensaje relevante. Sin embargo, también presenta debilidades como un ritmo lento, cierta falta de claridad narrativa, personajes secundarios menos desarrollados y una originalidad limitada en su premisa. Al final, la valoración de la película dependerá en gran medida de las expectativas del espectador. Aquellos que buscan una experiencia introspectiva y emocional probablemente encontrarán mucho que apreciar. En cambio,
Quienes prefieren historias más dinámicas y con respuestas claras pueden sentirse menos satisfechos. Esta dualidad es, en cierto modo, reflejo de la propia película, una obra que no busca agradar a todos, sino ofrecer una experiencia particular y reflexiva. El desempeño en taquilla de SWAP 2026 es un caso interesante dentro del panorama cinematográfico contemporáneo, ya que refleja cómo una película con una propuesta más introspectiva puede enfrentarse a un mercado dominado por grandes producciones comerciales. Desde su anuncio, la película no fue posicionada como un blockbuster tradicional, sino como una obra de enfoque más artístico, lo que influyó directamente en su estrategia de distribución y en sus expectativas de recaudación. En su primer fin de semana de estreno, SWAP tuvo un rendimiento moderado. No encabezó las listas de taquilla en la mayoría de los territorios, pero logró atraer a un público específico interesado en propuestas más reflexivas. Este tipo de apertura suele considerarse positiva para películas de este estilo, ya que no dependen únicamente de un gran debut, sino de un crecimiento sostenido impulsado por el boca a boca. La audiencia inicial estuvo compuesta principalmente por espectadores que valoran el cine dramático y las historias centradas en personajes. A medida que pasaron las semanas, la película mostró un comportamiento relativamente estable en taquilla. Aunque no experimentó un crecimiento explosivo, tampoco sufrió caídas abruptas. Esto indica que el interés del público se mantuvo constante, probablemente gracias a recomendaciones personales y a críticas que destacaban sus cualidades emocionales y narrativas. En muchos casos, este tipo de películas logra extender su permanencia en cartelera más allá de lo habitual, compensando así una apertura más discreta. En mercados internacionales, el desempeño fue variado. En algunos países, especialmente aquellos con una fuerte tradición de cine de autor, la película encontró una recepción más cálida. En otros, donde el público tiende a preferir producciones más comerciales, su impacto fue más limitado. Esta diferencia resalta la importancia de los contextos culturales en la recepción de una película, así como la dificultad de lograr un atractivo universal con una propuesta tan específica. El presupuesto de SWAP también juega un papel importante en la evaluación de su rendimiento. Al no tratarse de una superproducción, sus costos de producción y marketing fueron relativamente contenidos. Esto significa que la película no necesitaba alcanzar cifras extremadamente altas para considerarse rentable. De hecho, en muchos casos, este tipo de proyecto se mide más por su impacto crítico y su longevidad que por su recaudación inicial. Otro factor relevante es la competencia en el momento de su estreno. SWAP se enfrentó a varias películas de gran presupuesto que dominaban las salas de cine, lo que limitó su visibilidad en ciertos mercados. Sin embargo, en lugar de competir directamente, la película optó por posicionarse como una alternativa para un público diferente. Esta estrategia, aunque reduce el alcance masivo, permite construir una audiencia más fiel. El marketing de la película también influyó en su desempeño. En lugar de centrarse en efectos visuales o elementos espectaculares, la campaña promocional destacó los aspectos emocionales y temáticos de la historia. Esto ayudó a atraer a un público específico, pero también pudo haber limitado su atractivo para quienes buscan entretenimiento más ligero. En este sentido, la película fue bastante honesta con su propuesta, lo que puede considerarse tanto una fortaleza como una limitación. Con el paso del tiempo, SWAP logró consolidarse como una película de larga vida en taquilla. Aunque no fue un fenómeno inmediato, su consistencia le permitió alcanzar cifras respetables en relación con su presupuesto. Este tipo de desempeño es común en películas que dependen más del interés sostenido que del impacto inicial. En cuanto a su recepción crítica, esta tuvo un efecto directo en la taquilla. Las reseñas positivas, especialmente aquellas que destacaban la profundidad emocional y la calidad de las actuaciones, contribuyeron a mantener el interés del público. Sin embargo, las críticas relacionadas con el ritmo lento y la falta de claridad en algunos aspectos también influyeron en la decisión de ciertos espectadores de no verla en cines. Tras su recorrido en salas, la película inició su transición hacia el mercado de home media, donde encontró una nueva oportunidad para ampliar su audiencia. El lanzamiento en plataformas digitales fue uno de los primeros pasos en esta etapa.
A través de servicios de alquiler y compra en línea, Swap llegó a espectadores que no habían tenido la oportunidad de verla en cines. Este tipo de distribución es especialmente importante para películas con un perfil más nicho. El estreno en plataformas de streaming marcó un punto clave en la vida de la película. Al estar disponible en un entorno más accesible, Swap logró captar la atención de un público más amplio. Muchas personas que inicialmente no se sintieron atraídas por la película en su estreno decidieron darle una oportunidad en casa. Este cambio en el contexto de visualización puede influir significativamente en la percepción de la película, ya que el espectador tiene mayor control sobre la experiencia. El formato físico, como Blu-ray y DVD, también formó parte de su estrategia de lanzamiento. Aunque el mercado de medios físicos ha disminuido en comparación con años anteriores, sigue siendo relevante para coleccionistas y cinéfilos. En este formato, la película incluyó contenido adicional como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos extras aportan valor y permiten una comprensión más profunda del proceso creativo. Uno de los aspectos más interesantes del lanzamiento en home media es cómo cambia la relación del espectador con la película. En el cine, la experiencia es más inmediata y colectiva, mientras que en casa es más íntima y personal. En el caso de Swap, esta segunda forma de consumo puede ser incluso más adecuada, dado su tono introspectivo y su enfoque en las emociones. El rendimiento en plataformas digitales también puede medirse a través de métricas diferentes a la taquilla tradicional. Factores como el número de reproducciones, las valoraciones de los usuarios y la presencia en listas de tendencias ofrecen una visión más completa de su impacto. En muchos casos, películas que tuvieron un desempeño moderado en cines logran un éxito significativo en streaming. Además, el boca a boca continúa siendo un factor clave en esta etapa. Las recomendaciones en redes sociales y comunidades en línea ayudan a mantener la relevancia de la película. Este tipo de difusión es especialmente importante para obras que no dependen de grandes campañas publicitarias. El lanzamiento internacional en home media también permitió que la película llegara a mercados donde su estreno en cines fue limitado o inexistente. Esto amplía considerablemente su alcance y contribuye a su reconocimiento global. En algunos casos, la recepción en estos nuevos mercados puede ser incluso más positiva, ya que la película llega sin las expectativas generadas por una campaña previa. Otro punto a considerar es el impacto a largo plazo. Aunque Swap no haya sido un éxito masivo en su estreno, su presencia en plataformas digitales y su disponibilidad en diferentes formatos le permiten mantenerse vigente. Este tipo de longevidad es cada vez más importante en una industria donde el consumo de contenido es continuo y diverso. En términos generales, el recorrido de Swap desde su estreno en cines hasta su lanzamiento en home media refleja una estrategia coherente con su naturaleza. No se trata de una película diseñada para romper récords de taquilla, sino de una obra que busca conectar con su audiencia de manera más profunda y sostenida. En conclusión, el desempeño en taquilla de Swap 2026 puede considerarse sólido dentro de su contexto, especialmente teniendo en cuenta su presupuesto y su enfoque narrativo. Aunque no alcanzó cifras espectaculares, logró mantenerse estable y construir una base de espectadores interesados en su propuesta. Por otro lado, su lanzamiento en home media y plataformas digitales le permitió ampliar su alcance y consolidar su presencia en el panorama cinematográfico. Este tipo de recorrido demuestra que el éxito de una película no siempre se mide únicamente en términos de recaudación inicial. En el caso de Swap, su verdadero valor reside en su capacidad para generar reflexión y mantener el interés del público a lo largo del tiempo, tanto en salas de cine como en el entorno doméstico. Los efectos visuales, VFX y el uso de CGI en Swap 2026 representan un enfoque particular dentro del cine contemporáneo, especialmente considerando que la película no pertenece al grupo de producciones que dependen del espectáculo visual masivo. En lugar de utilizar los efectos como un elemento dominante, la película los integra de manera sutil para reforzar la narrativa y la experiencia emocional. Este enfoque hace que el trabajo de VFX sea menos evidente a simple vista, pero no por ello menos importante. Desde el inicio, queda claro que la intención no es impresionar al espectador con grandes secuencias visuales, sino apoyar el concepto central del intercambio de cuerpos.
Este tipo de premisa presenta un desafío específico, como representar algo que es, en esencia, invisible. A diferencia de otras historias que pueden recurrir a transformaciones físicas evidentes o efectos espectaculares, Swap opta por una aproximación más contenida. El intercambio no se muestra como un evento explosivo, sino como una transición casi imperceptible, lo que requiere un trabajo de efectos muy preciso y delicado. Uno de los aspectos más interesantes del CGI en la película es su uso en la manipulación de detalles sutiles. Por ejemplo, hay momentos en los que pequeños cambios en la expresión facial o en la mirada de los personajes son reforzados digitalmente para transmitir una sensación de extrañeza. Estos ajustes son casi invisibles para el espectador promedio, pero contribuyen a crear una desconexión entre el cuerpo y la identidad que lo habita. Este tipo de efectos demuestra un alto nivel de sofisticación, ya que el objetivo no es ser notado, sino sentido. El intercambio de cuerpos también se apoya en técnicas de composición digital. En algunas escenas, se utilizan capas visuales superpuestas para sugerir la coexistencia de dos identidades en un mismo espacio. Esto puede incluir reflejos alterados, sombras que no coinciden completamente o ligeras distorsiones en el entorno. Estos elementos no se explican de manera directa, pero funcionan como pistas visuales que refuerzan el conflicto interno de los personajes. Otro elemento clave es el uso del CGI en los momentos de transición. Aunque la película evita mostrar el proceso de intercambio de forma explícita, hay secuencias donde se sugiere este cambio mediante efectos visuales abstractos. Estos pueden incluir distorsiones del espacio, desenfoques progresivos o cambios en la iluminación que crean una sensación de desplazamiento. La idea no es representar literalmente lo que ocurre, sino transmitir la experiencia subjetiva de los personajes. La integración entre efectos prácticos y digitales es otro punto fuerte. En lugar de depender exclusivamente del CGI, la película combina técnicas tradicionales con herramientas digitales. Esto se traduce en una estética más orgánica y creíble. Por ejemplo, la iluminación en el set se utiliza de manera estratégica para facilitar la integración de los efectos en postproducción. Este tipo de planificación demuestra una colaboración estrecha entre el director, el equipo de fotografía y los artistas de VFX. En términos de diseño visual, los efectos también contribuyen a diferenciar los mundos de los protagonistas. Aunque no se trata de universos completamente distintos, hay variaciones sutiles en la forma en que se representan. El uso del color, la textura y la profundidad de campo puede ser ajustado digitalmente para reflejar la percepción de cada personaje. Esto crea una sensación de contraste sin necesidad de cambios drásticos en la escenografía. El CGI también se utiliza para reforzar la narrativa emocional. En momentos clave, los efectos visuales ayudan a intensificar el impacto de ciertas escenas. Por ejemplo, durante situaciones de conflicto interno, el entorno puede presentar ligeras alteraciones que reflejan el estado mental del personaje. Estas decisiones visuales están cuidadosamente dosificadas para no distraer, sino complementar la actuación y la dirección. Sin embargo, este enfoque sutil también puede ser percibido como una limitación. Algunos espectadores podrían esperar un uso más evidente de los efectos, especialmente en una película con una premisa fantástica. La falta de momentos visualmente impactantes puede hacer que el trabajo de VFX pase desapercibido, lo que en algunos casos se interpreta como una ausencia de innovación. No obstante, esta percepción depende en gran medida de las expectativas del público. Otro punto a considerar es que la película evita el uso excesivo de CGI, lo que puede ser visto como una decisión positiva en un contexto donde muchas producciones abusan de los efectos digitales. Al mantener un equilibrio, Swap logra una estética más coherente y menos artificial. Esto contribuye a que la historia se sienta más cercana y creíble, a pesar de su elemento fantástico. El proceso de postproducción juega un papel crucial en la calidad de los efectos. La edición y la corrección de color están estrechamente vinculadas con el trabajo de VFX. A través de estas herramientas, se logra una integración más fluida entre los elementos reales y digitales. La consistencia visual es clave para mantener la inmersión del espectador, y en este sentido, la película cumple con un alto estándar. La tecnología utilizada en la creación de los efectos también refleja las tendencias actuales de la industria.
herramientas avanzadas de modelado, animación y composición permiten alcanzar un nivel de detalle que hace posible este tipo de enfoque sutil. Sin embargo, más allá de la tecnología, lo que realmente destaca es la intención creativa detrás de su uso. Los efectos no se emplean por el simple hecho de estar disponibles, sino porque aportan algo significativo a la historia. En algunas escenas específicas, se puede notar un uso más evidente del CGI, especialmente en secuencias donde la percepción de la realidad se ve alterada. Estos momentos funcionan como puntos de contraste dentro de la narrativa, ofreciendo una experiencia visual más intensa. Aunque son pocos, están bien ubicados y tienen un propósito claro dentro de la estructura de la película. La interacción entre los actores y los efectos digitales también es un aspecto importante. Dado que gran parte del conflicto es interno, los efectos deben complementar las actuaciones sin reemplazarlas. Esto requiere una coordinación precisa durante el rodaje y la postproducción. Los actores deben imaginar elementos que serán añadidos posteriormente, mientras que el equipo de VFX debe asegurarse de que estos se integren de manera natural. Otro elemento destacable es el uso de efectos invisibles. Este término se refiere a aquellos efectos que el espectador no percibe como tales, pero que están presentes en la escena. En SWAP, esto incluye ajustes en el entorno, eliminación de elementos no deseados o mejoras en la continuidad visual. Estos detalles contribuyen a una experiencia más pulida y profesional. En términos de innovación, la película no busca reinventar el uso del CGI, sino aplicarlo de manera coherente con su propuesta. Esto puede ser visto como una elección conservadora, pero también como una muestra de madurez en la utilización de los recursos disponibles. En lugar de destacar por su espectacularidad, los efectos se integran como una herramienta narrativa más. El resultado final es una experiencia visual que, aunque no es llamativa en el sentido tradicional, es efectiva en su propósito. Los efectos visuales de SWAP no buscan ser el centro de atención, sino apoyar la historia y enriquecer la experiencia del espectador. Este enfoque puede no satisfacer a quienes buscan grandes despliegues técnicos, pero es coherente con el tono y los objetivos de la película. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en SWAP 2026 se caracteriza por su sutileza, su integración por la narrativa y su enfoque en los detalles. Aunque no presenta grandes momentos espectaculares, demuestra un uso inteligente de los recursos para reforzar los temas y las emociones de la historia. Sus puntos fuertes incluyen la coherencia visual, la combinación de técnicas prácticas y digitales, y la capacidad de crear una atmósfera inmersiva. Sus posibles debilidades radican en la falta de impacto visual evidente y en la expectativa de algunos espectadores de ver un uso más llamativo de los efectos. En última instancia, los efectos visuales de la película cumplen con su función principal, servir a la historia. Y en un contexto donde el exceso de CGI puede ser contraproducente, esta decisión resulta no solo válida, sino también refrescante. La película SWAP 2026 es una de esas propuestas que no buscan simplemente entretener, sino generar una experiencia reflexiva en el espectador. Su premisa de intercambio de cuerpos ya ha sido utilizada en otras ocasiones dentro del cine y la televisión, pero aquí se presenta con un enfoque más serio, emocional y psicológico. Esto hace que la película se aleje del tono ligero o cómico que suele acompañar este tipo de historias, y en su lugar adopte una narrativa más introspectiva, centrada en la identidad, la empatía y las consecuencias de vivir una vida ajena. Desde una perspectiva general, SWAP es una película que divide opiniones. Para algunos espectadores, representa una obra profunda y emocionalmente rica, mientras que para otros puede resultar lenta o incluso confusa en ciertos momentos. Esta dualidad es importante a la hora de analizar si realmente vale la pena verla, ya que no es una película diseñada para todos los públicos, sino para un tipo específico de espectador que disfruta del cine más pausado y reflexivo. Uno de los puntos más fuertes de la película es su enfoque en los personajes. El desarrollo emocional está muy bien trabajado y permite que el espectador entienda las motivaciones, conflictos y transformaciones de los protagonistas. A medida que avanza la historia, se observa cómo cada personaje comienza a cuestionar su propia identidad al verse obligado a vivir en el cuerpo de otra persona. Este proceso no solo afecta sus decisiones, sino también su forma de ver el mundo.
Este nivel de profundidad psicológica es uno de los aspectos más valorados de la película. La actuación también es un elemento destacable. Los actores logran transmitir de manera convincente la complejidad del intercambio de identidades, algo que no es fácil de interpretar. No se trata únicamente de actuar como otro personaje, sino de representar la esencia de alguien diferente dentro de un cuerpo ajeno. Esta dualidad interpretativa añade una capa adicional de dificultad que el elenco maneja con bastante habilidad. Gracias a esto, el espectador puede distinguir claramente cuando un personaje está en su cuerpo original o en el cuerpo del otro. En cuanto a la dirección, Swapped apuesta por un estilo visual sobrio y controlado. No hay un exceso de elementos visuales ni secuencias innecesariamente espectaculares. En su lugar, la cámara se enfoca en los detalles emocionales y en las interacciones entre los personajes. Este enfoque minimalista permite que la historia respire y que las emociones tengan más espacio para desarrollarse. Sin embargo, este mismo estilo puede resultar demasiado lento para quienes prefieren un ritmo más dinámico. El guión es otro aspecto que merece atención. La historia no se apoya en explicaciones excesivas sobre el fenómeno del intercambio de cuerpos, lo cual puede ser positivo o negativo dependiendo de la perspectiva del espectador. Por un lado, esto permite que la película tenga un enfoque más simbólico y abierto a la interpretación. Por otro lado, puede generar frustración en quienes buscan una explicación lógica o científica clara. Este equilibrio entre lo explicado y lo implícito es una de las características más debatidas de la película. El ritmo narrativo es probablemente uno de los puntos más controvertidos. La película no tiene prisa por avanzar y dedica mucho tiempo a explorar situaciones cotidianas y momentos de reflexión. Esto contribuye a la construcción emocional de la historia, pero también puede hacer que algunos segmentos se sientan más lentos de lo necesario. Para ciertos espectadores, este ritmo pausado es una virtud, ya que permite una mayor inmersión en los personajes. Para otros, puede ser un obstáculo que afecta la experiencia general. En el aspecto visual, la película mantiene una estética coherente y cuidada. No depende de grandes efectos especiales ni de escenas visualmente impactantes, sino de una composición más naturalista. Esto refuerza el tono íntimo de la historia, aunque también puede dar la impresión de que la película carece de momentos espectaculares. En realidad, la intención es otra: priorizar la emoción sobre el espectáculo. La banda sonora acompaña la narrativa de forma discreta pero efectiva. No busca dominar las escenas, sino reforzar el estado emocional de los personajes. En muchos momentos, la música actúa casi como un susurro que guía al espectador sin imponer una emoción específica. Este uso moderado del sonido contribuye a la atmósfera general de la película, aunque algunos espectadores podrían encontrarla demasiado contenida. Uno de los temas centrales de Swapped es la empatía. La película plantea la idea de que solo al vivir la vida de otra persona es posible comprender realmente sus dificultades, decisiones y emociones. Este mensaje es potente y relevante, especialmente en un contexto social donde muchas veces se juzga sin comprender. Sin embargo, la película no cae en el moralismo excesivo, sino que presenta esta idea de forma natural a través de la experiencia de los personajes. Otro tema importante es la identidad. A lo largo de la historia, los personajes se enfrentan a la pregunta de quiénes son realmente cuando su cuerpo ya no coincide con su vida original. Esta exploración filosófica añade profundidad a la narrativa y convierte la película en algo más que una simple historia de intercambio de cuerpos. Es una reflexión sobre lo que define a una persona, su cuerpo, sus decisiones o su experiencia. A pesar de sus cualidades, la película también tiene puntos débiles. Uno de los más mencionados es la falta de claridad en ciertos momentos de la historia. Al no explicar completamente el fenómeno central, algunos espectadores pueden sentirse desconectados o confundidos. Esta ambigüedad es intencional, pero no siempre funciona de la misma manera para todos los públicos. Otro aspecto criticado es el desarrollo de personajes secundarios. Aunque los protagonistas están bien construidos, algunos personajes de apoyo no reciben la misma atención narrativa. Esto hace que ciertas subtramas se sientan menos importantes o incompletas. Una mayor profundidad en estos personajes podría haber enriquecido aún más la historia.
También es importante mencionar que la película no está diseñada para quienes buscan acción constante o entretenimiento ligero. Su enfoque es claramente dramático y reflexivo, lo que significa que requiere paciencia por parte del espectador. No es una película que dependa de giros sorprendentes o momentos de alta intensidad, sino de una evolución emocional progresiva. Entonces, la pregunta principal es, ¿vale la pena ver SWAT 2026? La respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Si alguien busca una película con ritmo rápido, acción constante o una narrativa completamente explicada, probablemente no sea la mejor opción. Sin embargo, si se valora el cine que se centra en los personajes, las emociones y las ideas, entonces la película ofrece una experiencia muy significativa. SWAT es una obra que invita a la reflexión más que al entretenimiento superficial. Su mayor fortaleza es su capacidad para generar empatía y explorar la complejidad de la identidad humana. Sus debilidades, como el ritmo lento y la ambigüedad narrativa, son en realidad parte de su estilo, aunque no todos los espectadores lo apreciarán de la misma manera. En conclusión, SWAT 2026 es una película recomendable para quienes disfrutan del cine introspectivo y emocional. No es una experiencia ligera ni rápida, pero sí una que puede dejar una huella duradera. Es el tipo de película que no se define por lo que muestra, sino por lo que hace pensar al espectador después de terminarla. El reparto de SWAT 2026 es uno de los pilares fundamentales que sostiene la credibilidad y el impacto emocional de la película. Aunque la historia gira en torno a un concepto fantástico como el intercambio de cuerpos, el verdadero peso narrativo recae en las actuaciones, ya que son los actores quienes deben transmitir la complejidad psicológica de vivir la vida de otra persona. Este tipo de premisa exige no solo talento interpretativo, sino también una gran capacidad de observación, control emocional y comprensión profunda del personaje. El protagonista principal, interpretado por el actor central del filme, realiza un trabajo especialmente desafiante. Su personaje comienza la historia con una identidad clara y definida, pero a medida que avanza la trama, se ve obligado a habitar el cuerpo de otra persona, lo que transforma completamente su forma de actuar, moverse y reaccionar. Lo interesante de su interpretación es cómo logra diferenciar entre quién es y quién está interpretando. No se trata solo de un cambio de comportamiento, sino de una construcción interna que se refleja en gestos sutiles, miradas y pausas en el diálogo. Este nivel de detalle convierte su actuación en uno de los puntos más fuertes de la película. La actriz que interpreta a la segunda protagonista también ofrece una actuación destacada. Su personaje experimenta un arco emocional muy complejo, ya que pasa de una vida marcada por dificultades y limitaciones a una realidad completamente distinta. La manera en que representa la confusión inicial, seguida por la adaptación gradual a su nueva situación, está cuidadosamente trabajada. Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo es cómo consigue mostrar vulnerabilidad sin caer en la exageración. Su interpretación se basa en la contención emocional, lo que hace que cada pequeña reacción tenga un impacto significativo. Cuando ambos personajes intercambian cuerpos, el verdadero reto para los actores comienza. Cada uno debe interpretar no solo a su propio personaje, sino también la esencia del otro dentro de un cuerpo ajeno. Este tipo de actuación requiere una coordinación precisa entre ambos intérpretes, ya que deben observar y replicar patrones de comportamiento, forma de hablar y reacciones emocionales. El resultado es una experiencia actoral doblemente compleja, donde el espectador puede identificar claramente qué personaje está dentro de cada cuerpo, incluso sin necesidad de explicaciones explícitas. El elenco secundario también contribuye de manera importante al desarrollo de la historia. Aunque no tienen tanto tiempo en pantalla como los protagonistas, sus interpretaciones ayudan a construir el mundo en el que se desarrolla la narrativa. Algunos personajes secundarios funcionan como anclas emocionales, representando la vida anterior de los protagonistas y recordando constantemente el contraste entre sus dos realidades. Estos actores aportan estabilidad a la historia y permiten que el conflicto central tenga un mayor peso emocional. Uno de los personajes secundarios más relevantes es el amigo cercano de uno de los protagonistas. Su interpretación destaca por su naturalidad y por la forma en que reacciona ante los cambios del personaje principal sin conocer la verdadera situación.
Este tipo de actuación requiere sutileza, ya que el actor debe transmitir preocupación, confusión y lealtad sin conocer el contexto completo. Su papel, aunque no central, es esencial para reforzar la dimensión humana de la historia. Otro miembro importante del reparto es el personaje que representa la figura de autoridad o guía dentro de la narrativa. Su actuación aporta una perspectiva más racional y estructurada frente al caos emocional de los protagonistas. Este contraste ayuda a equilibrar la historia y ofrece al espectador un punto de referencia más estable. La interpretación de este actor se caracteriza por su calma y control, lo que contrasta directamente con la intensidad emocional de los protagonistas. En términos generales, el trabajo del elenco se basa en la construcción de capas emocionales. Cada actor no solo interpreta una identidad, sino múltiples niveles de esa identidad a lo largo de la película. Esto se debe a que los personajes no permanecen estáticos, evolucionan constantemente debido a la experiencia del intercambio de cuerpos. Este tipo de narrativa exige una gran capacidad de adaptación por parte del reparto. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo actoral en SWAP es la atención al detalle físico. Los actores no solo trabajan con diálogos y emociones, sino también con el lenguaje corporal. Pequeños gestos como la forma de caminar, sentarse o reaccionar ante estímulos externos se convierten en herramientas narrativas esenciales. Estos detalles ayudan al espectador a diferenciar entre los personajes incluso cuando están interpretando la identidad del otro. La preparación del elenco para este tipo de roles probablemente requirió un proceso intensivo de observación mutua. Es común en este tipo de producciones que los actores estudien las actuaciones de sus compañeros para poder replicar sus comportamientos de manera precisa. Este proceso genera una especie de intercambio creativo entre los intérpretes, lo que enriquece el resultado final en pantalla. También es importante destacar cómo el reparto maneja los momentos emocionales más intensos. La película incluye escenas de confrontación, introspección y vulnerabilidad que requieren un alto nivel de control emocional. Los actores logran mantener un equilibrio entre intensidad y contención, evitando caer en la exageración. Esto es especialmente relevante en una historia donde las emociones son el eje central de la narrativa. El director de la película juega un papel fundamental en guiar estas interpretaciones. A través de una dirección enfocada en el detalle y la naturalidad, consigue que el elenco mantenga una coherencia interpretativa a lo largo de toda la película. No se trata solo de actuaciones individuales, sino de una construcción colectiva donde cada intérprete contribuye al desarrollo global de la historia. Otro aspecto destacable es la química entre los protagonistas. Dado que sus personajes están profundamente conectados a través del intercambio de cuerpos, es esencial que exista una comprensión mutua entre los actores. Esta conexión se refleja en pantalla a través de interacciones fluidas y creíbles, lo que refuerza la sensación de que sus vidas están entrelazadas de manera irreversible. En algunos momentos de la película, el reparto también debe enfrentarse a escenas donde la identidad del personaje es ambigua. Es decir, el espectador no tiene inmediatamente claro quién está dentro de qué cuerpo. Estas escenas requieren un nivel aún mayor de precisión interpretativa, ya que cualquier error podría romper la coherencia narrativa. El elenco logra mantener esta ambigüedad de manera efectiva, utilizando cambios sutiles en la expresión y el comportamiento. El trabajo del reparto no solo se limita a la interpretación emocional, sino también a la construcción temática de la película. A través de sus actuaciones, los actores transmiten ideas sobre la identidad, la empatía y la percepción del otro. Cada personaje se convierte en una representación viva de estos temas, lo que convierte al elenco en una parte esencial del mensaje de la película. En conclusión, el cast de SWAP 2026 ofrece un trabajo sólido, complejo y cuidadosamente construido. Los protagonistas destacan por su capacidad para interpretar múltiples identidades dentro de un mismo cuerpo, mientras que el elenco secundario refuerza la estructura emocional de la historia. La combinación de preparación técnica, sensibilidad emocional y coordinación entre actores convierte las actuaciones en uno de los elementos más fuertes de la película. La trama no se limita a explorar el fenómeno en sí, sino que lo utiliza como un mecanismo narrativo para examinar la identidad, la empatía y las consecuencias de vivir una vida ajena. A lo largo de su desarrollo,
La historia se despliega de forma progresiva, permitiendo que el espectador entienda no solo lo que ocurre, sino también por qué ocurre desde una perspectiva emocional. La historia comienza presentando a los dos protagonistas principales, cuyas vidas son completamente diferentes tanto en lo social como en lo personal. Por un lado, tenemos a un personaje que vive en un entorno relativamente estable, pero emocionalmente vacío, donde las relaciones humanas parecen superficiales y las decisiones están guiadas más por la comodidad que por la pasión. Por otro lado, el segundo protagonista proviene de una realidad mucho más difícil, marcada por la lucha diaria, la incertidumbre y la necesidad constante de adaptación. Desde el inicio, la película establece un contraste claro entre estas dos vidas, preparando el terreno para el evento central de la narrativa. El punto de giro ocurre cuando, de manera inexplicable, ambos personajes despiertan en el cuerpo del otro. Este intercambio no se explica de forma científica ni lógica dentro de la película, sino que se presenta como un hecho que simplemente sucede. Esta decisión narrativa es importante porque permite que la historia se centre en las consecuencias del fenómeno en lugar de en su origen. A partir de este momento, la trama se divide en dos líneas paralelas que muestran cómo cada personaje intenta adaptarse a su nueva realidad. En las primeras etapas del intercambio, ambos protagonistas experimentan confusión, negación y una fuerte sensación de desorientación. No solo deben aprender a vivir en un cuerpo diferente, sino también a manejar relaciones, responsabilidades y contextos completamente ajenos. Estas escenas iniciales son clave para establecer el tono de la película, ya que muestran el impacto inmediato del cambio y la dificultad de aceptar una nueva identidad. A medida que avanza la historia, cada personaje comienza a explorar la vida del otro con mayor profundidad. El protagonista, que ahora vive en un entorno más difícil, se enfrenta a desafíos que nunca había experimentado antes, como la falta de recursos, la presión social y la necesidad de tomar decisiones rápidas para sobrevivir. Este proceso lo obliga a desarrollar habilidades de resiliencia y empatía que antes no formaban parte de su vida. Por otro lado, el segundo protagonista, ahora en un entorno más privilegiado, comienza a descubrir que la aparente estabilidad de esa vida esconde una profunda sensación de vacío emocional. Aunque tiene acceso a comodidad y recursos, también enfrenta soledad, expectativas externas y una falta de conexión genuina con las personas que lo rodean. Esta experiencia lo lleva a cuestionar sus propias prioridades y la forma en que había vivido hasta ese momento. Uno de los elementos centrales del desarrollo de la trama es la forma en que ambos personajes comienzan a influir indirectamente en la vida del otro, incluso mientras están en cuerpos intercambiados. Sus decisiones generan consecuencias en el entorno original del otro, lo que añade una capa adicional de complejidad a la historia. Esto refuerza la idea de que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que podemos ver directamente. Con el paso del tiempo, la película muestra cómo el intercambio deja de ser solo un problema físico para convertirse en una transformación emocional profunda. Los personajes comienzan a adoptar algunos hábitos, pensamientos y actitudes del otro, lo que difumina gradualmente los límites entre sus identidades originales. Este proceso plantea una pregunta central en la historia. ¿Somos realmente quienes éramos antes del intercambio o hemos cambiado para siempre? En el punto medio de la película, la narrativa se enfoca más en el conflicto interno de cada personaje. Ya no se trata solo de adaptarse al nuevo cuerpo, sino de enfrentar la posibilidad de que el cambio sea permanente, tanto física como emocionalmente. Este momento marca un giro en el tono de la historia, que se vuelve más introspectiva y reflexiva. A medida que se acerca el clímax, ambos protagonistas intentan encontrar una forma de revertir el intercambio. Sin embargo, sus motivaciones han cambiado. Ya no todos desean regresar a sus vidas originales con la misma intensidad que al principio. Uno de los personajes empieza a cuestionar si realmente quiere volver a una vida que ahora percibe como superficial, mientras que el otro se enfrenta al miedo de perder las lecciones aprendidas en la nueva realidad. El clímax de la película ocurre cuando ambos personajes se reencuentran en un espacio simbólico relacionado con el inicio del intercambio. Este encuentro no es físico en el sentido tradicional, sino más bien emocional y reflexivo. Durante esta confrontación final, los personajes comparten sus experiencias, sus miedos y los cambios que han experimentado.
Es en este momento donde se hace evidente que el intercambio ha tenido un impacto irreversible en su forma de ver el mundo. La resolución de la historia no presenta una explicación clara sobre cómo se revierte el intercambio, sino que sugiere que el cambio ocurre de manera natural. Ambos personajes regresan a sus cuerpos originales, pero ya no son las mismas personas que al inicio de la película. Han integrado las experiencias vividas como parte de su identidad, lo que les permite enfrentar sus vidas con una nueva perspectiva. Después del regreso, la película muestra brevemente cómo cada personaje intenta reconstruir su vida. Sin embargo, sus decisiones ya no están guiadas por los mismos impulsos que antes. Uno de ellos busca reparar relaciones y tomar decisiones más auténticas, mientras que el otro intenta aplicar lo aprendido en su nueva forma de ver el mundo. Este epílogo sugiere que el intercambio, aunque temporal, tuvo un efecto permanente en su desarrollo personal. El resumen general de la trama de Swap puede entenderse como la historia de dos personas que, al verse obligadas a vivir la vida del otro, descubren no solo la realidad ajena, sino también aspectos ocultos de sí mismos. La película utiliza este recurso fantástico para explorar temas profundamente humanos, como la empatía, la identidad y la transformación personal. En términos de estructura narrativa, la película siguió un desarrollo lineal con momentos de introspección que rompen ligeramente la continuidad temporal. Esto permite que el espectador no solo siga la historia, sino que también reflexione sobre lo que está ocurriendo en cada etapa del proceso. El conflicto principal no es externo, sino interno. No hay un antagonista tradicional, sino una situación que obliga a los personajes a enfrentarse a sí mismos. Este enfoque convierte la historia en una exploración psicológica más que en una narrativa de acción o aventura. Uno de los personajes secundarios más relevantes es el amigo cercano de uno de los protagonistas. Su interpretación destaca por su naturalidad y por la forma en que reacciona ante los cambios del personaje principal sin conocer la verdadera situación. Este tipo de actuación requiere sutileza, ya que el actor debe transmitir preocupación, confusión y lealtad sin conocer el contexto completo. Su papel, aunque no central, es esencial para reforzar la dimensión humana de la historia. Otro miembro importante del reparto es el personaje que representa la figura de autoridad o guía dentro de la narrativa. Su actuación aporta una perspectiva más racional y estructurada frente al caos emocional de los protagonistas. Este contraste ayuda a equilibrar la historia y ofrece al espectador un punto de referencia más estable. La interpretación de este actor se caracteriza por su calma y control, lo que contrasta directamente con la intensidad emocional de los protagonistas. El reparto de SWAP 2026 es uno de los pilares fundamentales que sostiene la credibilidad y el impacto emocional de la película. Aunque la historia gira en torno a un concepto fantástico como el intercambio de cuerpos, el verdadero peso narrativo recae en las actuaciones, ya que son los actores quienes deben transmitir la complejidad psicológica de vivir la vida de otra persona. Este tipo de premisa exige no solo talento interpretativo, sino también una gran capacidad de observación, control emocional y comprensión profunda del personaje.